Bienvenidos a Bufete Manuel Informa. Hoy vamos a continuar con el resumen de los acontecimientos de septiembre a noviembre del año 2019, a la luz de que estuvimos un tiempo fuera del aire por razón de los compromisos que teníamos, particularmente la preparación y asistencia a la vista oral que se celebró en Washington en el caso de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. En el pasado episodio hablamos de ese tema, ahora vamos a continuar con los otros acontecimientos que se siguen desarrollando y que particularmente van a impactar a Puerto Rico de una manera muy detrimental. El que vamos a atender ahora es el del acuerdo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un acuerdo que está ocurriendo dentro del título 3, que es el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde la Junta de Control Fiscal, luego de demandar a los bonistas diciendo que los bonistas tenían un bono que era chatarra, que no valía nada, alegando que esos bonos estaban cubiertos por los ingresos netos, por las ganancias de la autoridad, y que como la autoridad no tenía ganancias, pues entonces esos ingresos, esos bonos no valían nada. Ahora, desde el verano para acá, ha cambiado de opinión y dice que esos bonos ganan o valen 70% aproximadamente de lo que valían originalmente. Es un giro dramático que perjudica la postura de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque de cero, que era en un principio, ahora resulta que valen 70%. Eso pues obviamente está siendo combatido por el Comité de Acreedores No Asegurados, por la UTIER y por el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, a base del planteamiento de que es un acuerdo demasiado beneficioso para los bonistas que perjudica las otras partes en interés de la Autoridad de Energía Eléctrica, como por ejemplo el pueblo de Puerto Rico, que requiere servicio de energía eléctrica confiable, los acreedores de la autoridad que no son bonistas, como por ejemplo los que le financiaron el combustible para que la autoridad pudiera seguir operando, los empleados participantes del sistema de retiro, que son los que están trabajando allí, que están haciendo aportaciones para el sistema de retiro y que la autoridad no está aportando la totalidad del dinero para que el sistema de retiro sea viable, los pensionados ya del sistema de retiro y todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente los miembros de la UTIER, quienes han negociado convenios colectivos con la Autoridad de Energía Eléctrica que actualmente no se están cumpliendo. Así que esta situación va a perjudicar a todos los que están internamente elaborando en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también a todos los abonados, quienes vamos a tener que pagar un impuesto, una tarifa adicional, un aumento en la tarifa de energía eléctrica para pagar esos bonistas. Y también va a perjudicar las probabilidades de que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda continuar como un negocio viable, porque la energía eléctrica está sujeta a las reglas de la oferta y la demanda. Si el precio es muy alto, la gente demanda menos energía eléctrica, es decir, consume menos energía, y si hay menos consumo, pues bajan los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de Energía Eléctrica tiene unos compromisos bien importantes, por ejemplo el mantenimiento del sistema y particularmente después de Irma y María la reconstrucción del sistema de energía eléctrica. Y si baja el consumo porque subió el costo de la energía eléctrica, bajan los ingresos, y entonces, como estos acuerdos siempre proveen para que a los bonistas se les pague, no importa lo que pase, pues se les reduce paulatinamente la cantidad de ingresos que hay para mantenimiento, para los acreedores internos como los empleados, los retirados, etcétera, para los acreedores externos como los que le suplen combustible a la autoridad, y para la reconstrucción y mantenimiento de la empresa. Así que el acuerdo que se haga con los bonistas tiene que ser un fino balance entre todos esos intereses para que no se descarrilen las operaciones de la autoridad y se menoscabe la confiabilidad del servicio. Cuando la Junta vino a Puerto Rico, dijo categóricamente que había que bajar el costo de la energía eléctrica. Y eso pues se tradujo en un plan bien agresivo de privatización, en el cual nunca creímos y que siempre nos hemos estado opuestos,
porque todo lo contrario, eso va a conducir a un aumento en los costos por razones de lucro. La Autoridad de Energía Eléctrica, al ser una empresa pública, pues obviamente toma en consideración esas circunstancias y trata de mantener el costo lo más bajo posible. Cuando se privatice, si es que se logra privatizar, pues el ánimo de lucro va a forzar que esos nuevos dueños de la autoridad o los operadores, si es que a lo que se llega es a una alianza pública-privada, pues van a tratar de aumentar el costo para tener las ganancias más altas posibles. Y en ese juego de intereses, los que vamos a salir perjudicados somos los abonados, porque vamos a tener que pagar costos más altos. Entonces, la Junta viene a bajar la energía eléctrica, pero todo lo que hace es para alzar el costo, para aumentar el costo de la energía eléctrica, intentando una privatización que va a estar sujeta a las fuerzas del mercado y al ánimo de lucro, y llegando a un acuerdo con unos bonistas que cuando entró la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, las probabilidades de cobrar eran nulas prácticamente, y ahora tienen la probabilidad muy alta de cobrar hasta un 70% de sus créditos. Dentro de las reglas del mercado de bonos, esto es una ganancia extraordinaria, que es a costillas del pueblo de Puerto Rico y a costillas de las probabilidades de que Puerto Rico pueda tener un crecimiento económico en el futuro, porque si tenemos una energía eléctrica muy cara, pues va a haber problemas para atraer capital, atraer inversión que establezcan plantas manufactureras, etcétera, que generen empleos bien remunerados en Puerto Rico. Pues la UTIER y el sistema de retiro están en esa batalla, oponiéndose al acuerdo con los bonistas, y en ese proceso prepararon unos estudios científicos que se le encomendaron a unos especialistas, entre ellos Héctor Cordero Guzmán, quien es un sociólogo, y el señor Tom Sancilo, quien es un experto financiero especializado en asuntos de energía eléctrica y que lleva años mirando lo que ocurre con la energía eléctrica en Puerto Rico. Y Héctor Cordero hace una investigación y demuestra en su estudio que la carga del aumento de la Autoridad de Energía Eléctrica, que podría ser hasta un 50% de aumento de la tarifa, va a estar en los pobres de Puerto Rico. Porque mucha gente se podría desconectar del servicio porque tiene el dinero para poder hacer las inversiones necesarias para los paneles solares y las baterías, y se podrían desconectar del servicio, pero esos no son los pobres, esos son los que tienen acceso a recursos que les permiten hacer esas inversiones. Ahí podría haber comunidades que comunitariamente o cooperativamente instalen esos servicios, pero particularmente gente de clase media alta, clase alta, o entidades con recursos como compañías manufactureras que instalen sus sistemas de generación de energía y se desconecten. Y eso hace que baje la demanda de la energía eléctrica y que los que nos quedemos conectados a la red de energía eléctrica seamos los que carguemos con el aumento que va a sostener el pago a los bonistas. Así que va a haber un peso mayor en las personas que se queden como abonados de la autoridad, y la mayoría de esas personas van a ser personas de niveles de ingresos bajos o realmente muy pobres, bajo los niveles de pobreza. Eso podría ocasionar que dentro de los sectores más pobres de Puerto Rico la energía sea prácticamente el 40% del presupuesto familiar. Imagínense que de su presupuesto familiar usted tenga que invertir 40% en energía. Pues eso va a crear una situación catastrófica en el presupuesto de cientos o tal vez miles de familias que obviamente están compuestas de 3 a 5 personas. Esto tiene un impacto en un sector de la población muy alto, y que esto ocasionaría que esas personas no puedan pagar la energía o que tengan que hacer unos recortes en sus gastos de alimentación, de medicina para poder pagar la energía, etcétera, llevándolos a una debacle económica que ocasionaría desconexiones del servicio eléctrico, gente que no tenga energía eléctrica en sus casas, con todas las consecuencias que eso ocasiona en la vida diaria y en la salud
de toda persona que viva en el mundo contemporáneo donde se depende tanto de la energía eléctrica. Así que todas estas consecuencias las mide Héctor Cordero Guzmán. Tom Sanzillo dice que el acuerdo es tan malo para la autoridad que le va a impedir que se pueda operar apropiadamente y que particularmente se pueda cubrir los costos de mantenimiento y también que se pueda invertir para la reconstrucción del sistema. Lo mismo dicen los expertos del Comité de Acreedores No Asegurados, quienes establecieron un informe científico de una firma muy famosa en el mundo, que es London Economics International, que dice que la Autoridad de Energía Eléctrica no va a poder sobrevivir con ese tipo de acuerdo con esos bonistas. Dentro de este panorama, la Junta ha escogido tratar de limitar la información que le va a llegar a la jueza y estableció en su moción que solamente se va a ver que cuando se apruebe el plan de ajuste de deuda se le va a dar a los bonistas un bono que esté asegurado, pero no dice que es con una tarifa de hasta 4.6 centavos por kilovatio hora. Tampoco dice el impacto que eso va a tener en la empresa, en la autoridad, tampoco dice el impacto que va a tener en los abonados y mucho menos el impacto que va a tener en la economía. UTIER y Sistema de Retiro y el Comité de Acreedores No Asegurados están diciéndole eso a la jueza. Y la jueza, amparada en el planteamiento de la Junta de que solamente quiere que se vea esto con gringolas, que se vea solamente el asunto de que se va a intercambiar el bono por un bono asegurado, ha logrado que la jueza elimine todos estos informes. Y al eliminar los informes, el récord está vacío de información que le permita a ella establecer cuál es el mejor balance de los intereses. Ella tiene que determinar si el acuerdo es razonable y determinar si le conviene a la Autoridad de Energía Eléctrica y a sus acreedores. Pero sin información, ¿cómo va a poder hacer esa determinación? Así que es una situación muy difícil para Puerto Rico, muy difícil para los acreedores que no son los bonistas, muy difícil para los empleados, para los retirados. Y hay que hacer todo lo posible porque la jueza rechace ese acuerdo por las gravísimas consecuencias que va a tener. Además, los congresistas Grijalva, Velázquez y Soto, miembros de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, presentaron un amicus curiae a la Corte, un alegato, donde unieron toda esa información y le están diciendo a la jueza, mire, usted si aprueba esto va a ocasionar unas consecuencias gravísimas al pueblo de Puerto Rico. La jueza acaba de excluir ese informe, no le permitió a los congresistas que están supervisando la implantación de la ley promesa el que participaran como amicus curiae, lo cual indica claramente que la jueza lleva una ruta de tratar de aprobar esto lo antes posible, sin escuchar ningún otro planteamiento que no sean los planteamientos de la Junta y de los bonistas. Esto no es que no tenga remedio, es parte de un proceso en el cual hay que dar la batalla y la UTIER y el Sistema de Retiro la van a dar, al igual que el Comité de Acreedores No Asegurados, porque esto es apelable y se le va a decir al primer circuito en Boston, que es el tribunal que supervisa a la jueza, que cometió un error al eliminar toda la información pertinente al daño que este acuerdo con los bonistas va a ocasionar. Dentro de este contexto se sigue dando la batalla en el proceso, estamos en una etapa de descubrimiento de prueba. La vista se va a celebrar el próximo 14 de enero, eso está prácticamente a la vuelta de la esquina, un poco más de un mes. Y en ella la jueza escuchará la prueba que haya permitido, que es muy poca, y determinará si el acuerdo es o no es razonable. Si determina que es razonable, las partes podemos apelar. Nuestra recomendación a la UTIER y al Sistema de Retiro es que se apele. Estoy prácticamente seguro de que el Comité de Acreedores No Asegurados va a apelar. Pero hay otra situación que podría salvar a los puertorriqueños de ese acuerdo, de los efectos que tendría en Puerto Rico y en la economía. Si la legislatura pone oído en tierra y escucha los argumentos de los expertos y determina no aprobar las leyes habilitadoras que hacen falta para que se implante el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que incorpore ese acuerdo. Es decir, primero estamos en una etapa en la cual la jueza aprueba el acuerdo, pero luego viene el plan. Con el plan,
la jueza tiene que decir que con este acuerdo hay que ver si este plan es viable, si cumple con una serie de requisitos de la sección 314 de la ley promesa. Pero entre esos requisitos está que se apruebe toda la legislación necesaria para que se ponga en vigor el plan. Si la legislatura dice yo no voy a aprobar eso porque eso perjudica a Puerto Rico, ese plan no se puede aprobar y no se podría tampoco cumplir. Por ende, la Junta tendría que volver a la mesa de negociación y decir a los bonistas, lo siento, pero no se aprobó esto, lo lamento, hay que volver a negociar y tendría que echarse todo para atrás. Esto salvaría al pueblo de Puerto Rico de la debacle de un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora. Ahora, esto es un proceso en el cual el pueblo de Puerto Rico tiene que participar. El 14 de enero tiene que haber una protesta masiva frente a la Corte Federal en la avenida Chardón. Hay que apoyar a las entidades de Puerto Rico que están participando en el proceso, como Lutier Sistema de Retiro y el Comité de Acreedores No Asegurados. Hay que discutir esto con los legisladores. Los constituyentes de esos legisladores por distrito tienen que llamarlos y decirle que no deben aprobar el acuerdo. Hay unas actividades académicas que se van a dar para divulgar esta información a mediados del mes de diciembre, que se estarán anunciando aquí en Bufete Manuel Informa. Así que es una batalla cuesta arriba pero viable, en la cual es más importante salvaguardar los intereses de los abonados, del pueblo de Puerto Rico y de las posibilidades de que Puerto Rico pueda crecer como país, pueda crecer en términos económicos y sociales. Y para ello hay que hacer este trabajo. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a esto en las próximas ediciones de Bufete Manuel Informa. Y estamos en este proceso de resumir los acontecimientos de septiembre a noviembre, y en el próximo episodio tendremos la tercera parte de este resumen, donde vamos a hablar de la litigación en los casos de los empleados del Fondo del Seguro del Estado. Hasta entonces.